La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. ¿Sabía usted que el no amar a los hermanos en Cristo puede resultar en que perdamos la vida eterna? Así es. Las consecuencias de no amar a nuestros hermanos en Cristo son terribles. Y cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos pensar y reflexionar en cuanto a estas terribles consecuencias que Dios a través de su palabra nos muestra, para que usted y yo podamos tomar conciencia y así de esta manera podamos cumplir con el mandamiento que Dios nos ha dejado a través de su palabra de amar a nuestros hermanos en Cristo. Así que en esta ocasión, en este programa de la verdad en amor, vamos a estar entonces estudiando juntos acerca de las terribles consecuencias de no amar a los hermanos. Así es, las terribles consecuencias de no amar a nuestros hermanos en Cristo. Así que, si tiene su Biblia, le pido que por favor me acompañe a la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan, casi al final de la Biblia. Ahí vamos a estar considerando aquellos textos que el apóstol Juan nos muestra para nuestra consideración. En esta hermosa carta de 5 capítulos, el apóstol Juan le escribe a los santos a finales del primer siglo, escribiendo esta carta aproximadamente allá por el 90-91 después de Cristo. Les escribe para motivar a los hermanos a continuar adelante, viviendo una vida fiel delante de Dios. Les habla también, como dice en el capítulo 1, para que nuestro gozo sea cumplido. Dice aquí el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, note, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el apóstol Juan escribe para ese propósito, pero también escribe para advertir a los hermanos sobre las falsas creencias, las falsas enseñanzas del gnosticismo, aquella filosofía que enseñaba que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesucristo no había venido en carne. Y entonces el apóstol Juan les escribe a los hermanos ahí en ese lugar para que estén advertidos acerca de estas doctrinas que estaban enseñando cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero también el apóstol Juan escribe esta carta para motivar a los hermanos en Cristo a que se amen los unos a los otros, a que practiquen el amor fraternal. Y lo hace hablando acerca de las serias consecuencias de no amar a nuestros hermanos en Cristo. Así que es el propósito, una vez más, de este estudio, que el que usted y yo consideremos a través de los 5 capítulos de Primera de Juan, ciertos pasajes que el apóstol Juan escribió para nuestra enseñanza, para nuestra advertencia, para que usted y yo podamos considerar las terribles consecuencias que vienen de no amar a nuestros hermanos en Cristo.
Usted y yo sabemos que en algunas iglesias del Señor existe ese problema donde hermanos se aborrecen los unos a los otros, donde hay hermanos y familias en ocasiones completas que no pueden llevarse con otra familia, donde vemos hermanos que simplemente no miran por el bienestar de los demás, hermanos que solamente buscan su propio interés, su propio beneficio, hermanos que no ponen a otros en primer lugar. Y esas son cosas que están afectando la iglesia del Señor, están afectando el trabajo que Dios quiere que se lleve a cabo por cada congregación del Señor. Muchos se han olvidado de ese hermoso mandamiento que el apóstol Juan, quien escribió esta misma carta de Primera de Juan, escribió las palabras que Jesús dijo allá en Juan 13, 34 y 35, donde Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos para con los otros. Así que ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, el que la iglesia viva en unidad, el que la iglesia tenga esa actitud de ser de una misma alma y de un mismo corazón. Hechos 4 y versículo 32. Una iglesia que mire por las necesidades los unos por los otros, como lo hizo la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 2 del versículo 44 al 46. Una iglesia que oren los unos por los otros, que se amen los unos a los otros. Y ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo divino para con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que exista ese amor fraternal, que ese amor fraternal triunfe sobre todas las cosas, para que podamos trabajar en equipo y así de esta manera poder llevar a cabo la obra del Señor. Porque déjenme decirle esto, hermanos, no podremos llevar a cabo la obra del Señor, no podremos hacer la diferencia en el mundo en el que vivimos si no estamos practicando el amor fraternal. El mundo está observando a la iglesia, está observando cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos. El mundo está observando esas cosas. Y si el mundo no observa el amor fraternal en nuestras vidas, si el mundo no observa el compromiso para con Dios, la fidelidad para con Dios, entonces esto va a afectar en gran manera y no podremos traer el mundo a Cristo. Por eso es importante entonces considerar las terribles consecuencias de no amar a nuestros hermanos en Cristo. Así que una vez más, si tiene su Biblia, acompáñeme ahí a Primera de Juan y ahora vamos a considerar esos pasajes que se encuentran a través de los 5 capítulos de Primera de Juan, donde el apóstol Juan presentó un énfasis grande acerca de las terribles consecuencias de aborrecer a los hermanos, de no amar a nuestros hermanos. Y quiero que comencemos con el primer texto, que es Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Juan 2 y verso 9. Note lo que dice aquí el texto. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Note, está todavía en tinieblas. ¿Quién es el que está todavía en tinieblas? Dice, el que aborrece a su hermano. Es importante que tengamos en cuenta esto. Hemos sido rescatados de la potestad de las tinieblas para ser trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según nos dice Colosenses capítulo 1, 13 y 14. Hemos sido rescatados de las tinieblas, hemos sido rescatados del pecado, del error, para poder formar parte del reino de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el apóstol Juan aquí, el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es como si no hubiera salido de las tinieblas. Aquí la palabra tinieblas, como la utiliza el apóstol Juan,
se utiliza para referirse al pecado, para referirse a una condición espiritual alejada de Dios, una condición espiritual que no puede producir nada positivo en nuestras vidas. Entonces, esta es una terrible consecuencia, estar en tinieblas. Dios quiere que estemos en luz porque somos hijos de luz, según lo que nos enseña Efesios capítulo 5. Entonces, hermanos, esta es la condición en la que usted se encuentra si usted aborrece a su hermano. Si usted odia y aborrece a su hermano o a su hermana en Cristo y usted les desea el mal, usted está en tinieblas en estos momentos. Es como si usted no hubiera obedecido el Evangelio de Cristo. Se encuentra en una situación difícil, en una situación complicada. Así que note lo que dice aquí el texto. Habla de una terrible consecuencia. Ahora note el versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz. ¿Cuál es la implicación o cuál es lo opuesto a esto? Bueno, el que no ama a su hermano lo aborrece, y el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y dice que en esa persona hay tropiezo, hay ocasión para el pecado. Así que, ¿quiere usted estar en tropiezo? ¿Quiere usted ser un tropiezo para otros? ¿Quiere usted estar en una condición negativa delante de Dios? Entonces, esa es la situación en la que va a estar si usted aborrece a su hermano, a su hermana en Cristo. Dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe dónde va y es una persona ciega espiritualmente hablando. No tiene dirección, no tiene un GPS que lo pueda llevar por el camino correcto, un GPS espiritual. Esta persona se encuentra una vez más en tiniebla y el verbo aquí está en tinieblas, está en el tiempo presente, lo cual denota una acción continua. Constantemente está en tinieblas, es decir, no está en luz, no anda en luz. No importa si usted se reúne todos los domingos, no importa si usted se reúne todos los días de reunión, no importa si usted lee las Escrituras, si usted ora a Dios, si usted aborrece a su hermano, si usted odia a su hermano, si usted no ama a su hermano, no importa que usted haga estas cosas que he mencionado, usted anda en tinieblas, usted anda constantemente en tinieblas, no sabe a dónde va. Usted piensa que está bien delante de Dios cuando en realidad no está bien. Este es el mismo caso con aquellos que no han obedecido el Evangelio de Cristo. Estas personas piensan que están bien delante de Dios. Le llaman a Dios su Padre, cuando en realidad Dios no es su Padre si no han hecho su voluntad, si no han obedecido el Evangelio de Cristo. De la misma manera, aquel cristiano que aborrece a su hermano piensa que está bien, cuando en realidad no es el caso. Cuando en realidad está en tinieblas, cuando en realidad anda en tinieblas, cuando en realidad no sabe a dónde va, porque las tinieblas, dice el texto, le han cegado los ojos. Las tinieblas lo mantienen en la oscuridad. Así que esa es una terrible consecuencia de no amar a los hermanos en Cristo. Así que le animo en el nombre del Señor a que si usted está experimentando este problema en su vida espiritual y tiene problemas con su hermano, entonces le animo a que se ponga a cuentas con él para que de esta manera no caiga usted en estas terribles consecuencias. Ahora note en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 10. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 3 y versículo 10. Dice el texto: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que la primera parte
de 1 de Juan 3:10 menciona los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Luego dice el texto, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no practica lo que es justo, el que no practica la palabra de Dios, el que no practica el pecado, porque toda injusticia es pecado. 1 de Juan 5:17 dice aquí el texto, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora quiero aquí que note la implicación clara que el apóstol Juan menciona. En la primera parte del verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces tenemos solamente dos categorías, los hijos de Dios o los hijos del diablo. Solamente hay dos opciones donde usted puede estar, o es un hijo de Dios o es un hijo del diablo. Ahora, dice aquí la última parte, el que no ama a su hermano no es de Dios. Así que si solamente tenemos estas dos opciones y no es hijo de Dios, entonces ¿de quién es hijo? Y no necesitamos ser un Albert Einstein, ¿verdad? Pues un súper inteligente para entender la clara implicación que el apóstol Juan está mostrando aquí. Si no amamos a nuestros hermanos, no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Esa es una terrible consecuencia, ser identificados delante de Dios, no como sus hijos, sino como hijos del diablo. Porque el diablo aborrece, el diablo es homicida desde el principio, Juan 8:44. El diablo siempre va a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y esta es la situación, la condición espiritual de los que no aman a sus hermanos en Cristo. Entonces, le animo a que por favor se mantenga alejado de aborrecer a sus hermanos y mejor ame a sus hermanos, porque el no amarles constituye una terrible consecuencia, y esto es ser reconocido como un hijo del diablo. Luego sigue el texto en 1 de Juan 3 y verso 14. Note 1 de Juan capítulo 3, verso 14 ahí en su Biblia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Una vez más, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es una terrible consecuencia. Recordemos las palabras de Efesios 2:1. Dice el texto ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida. A través de la obediencia al Evangelio de Jesucristo, Dios a través de Cristo nos da vida a cada uno de nosotros. Ahora andamos en nueva vida. ¿Recuerda usted? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Ahora andamos en vida nueva. Romanos 6:4, cuando hemos obedecido el Evangelio de Cristo. Pero todo eso se pierde cuando aborrecemos a nuestros hermanos en Cristo. Dice aquí una vez más el texto que permanece en muerte. ¿Quién? Todo aquel que no ama a su hermano. Permanece en muerte. Es una persona que está muerta, espiritualmente hablando, está muerta porque está practicando el pecado. Está en tinieblas, que es el pecado. No está practicando la justicia. Recuerde que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces, este cristiano se encuentra muerto. Recuerde que esta carta se está escribiendo a cristianos, no a no cristianos, sino más bien a los cristianos, al pueblo de Dios. Así que todo aquel cristiano que no ama a su hermano está muerto. Póngase a pensar en ello. ¿Puede un cristiano que está en tinieblas, que anda en tinieblas, que no sabe a dónde va, que está cegado por las tinieblas, que permanece en muerte y que es un hijo del diablo, ¿puede un cristiano así entrar al cielo? La respuesta es no, hermanos. Simplemente no puede ser ese el caso. Entonces, una terrible consecuencia, ¿no cree usted? El no amar a nuestros hermanos en Cristo. Así que, una vez más,
El que no ama a su hermano, 1 de Juan 3:14, dice, permanece en muerte. No hay vida en tal cristiano. Solamente hay muerte. Y una persona así muerta espiritualmente no puede entrar al cielo. Así que una terrible consecuencia. Note ahora en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 15. 1 de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pónganse a pensar, homicida. Acabamos de mencionar en 1 de Juan 3:10 que los que no aman a sus hermanos no son de Dios, por consiguiente son hijos del diablo. El diablo, dice la Escritura, que es un homicida, es un mentiroso, el padre de las mentiras, y es homicida desde el principio, Juan 8:44. Así que lo mismo está diciendo aquí implícitamente el texto. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida, ¿por qué? Porque hace lo mismo que su padre, Satanás. Es lo mismo que hace, porque él es homicida desde el principio. Entonces dice, es homicida. Y luego respecto a esto, dice el apóstol Juan, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No puede ser salvo esta persona. Así que una terrible consecuencia más que nos muestra el apóstol Juan en cuanto a no amar a nuestros hermanos en Cristo. Si usted en realidad quiere estar en el cielo con Dios, debe estar en paz con sus hermanos en la fe. Siguiente, 1 de Juan capítulo 3 y verso 17. 1 de Juan 3 y verso 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es una pregunta retórica. Usted ya sabe la respuesta. No, el amor de Dios no mora en una persona que tiene la oportunidad de extender su mano de ayuda a su hermano en la fe, pero no lo hace. No lo hace. Recuerde que esto constituye pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4 y verso 17 nos habla al respecto. Entonces, podemos ver claramente aquí, el amor de Dios no está en aquel hermano que no ayuda a su hermano porque le aborrece, no le ama. Y una persona así, la persona que no tiene el amor de Dios en su vida, el cristiano que no tiene el amor de Dios en su vida, no puede entrar al cielo. Ahora, 1 de Juan 3, verso 18. 1 de Juan 3, 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Note, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El que aborrece a su hermano muchas veces viene a ser una persona hipócrita. Un cristiano hipócrita que básicamente muestra que como que ama a sus hermanos en Cristo, pero no lo hace. Simplemente nomás ama de lengua, ama de boca y ama de lengua, pero no lo hace en verdad. Solamente por palabra dice, oh, yo te amo, hermano, te amo, cuando en realidad no le ama. Oh, yo estoy orando por ti, mi hermano, y en realidad nunca ora por él. Yo te voy a ayudar, hermano, y nunca ayuda al hermano. Esos son los que solamente aman, como dice aquí, ¿verdad? Pues de palabra y de lengua. No lo hacen de hecho, es decir, en acción y en verdad. Entonces, no caigamos en ese error, hermanos. No caigamos en ese error. Luego, 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios. ¿Cómo puede un cristiano profesar ser cristiano, profesar ser un seguidor de Cristo, profesar conocer a Dios, cuando en realidad aborrece a sus hermanos? No, simplemente esto es incongruente, esto no puede suceder, simplemente no puede ser el caso.
no puede ser el caso. Así que dice aquí el texto, el que no ama no ha conocido a Dios. No sabe quién es Dios en realidad. Porque cuando sabemos quién es Dios en realidad, entonces imitamos a Dios. Y Dios es amor, dice aquí el texto, 1 de Juan 4:8. Lamentablemente es un texto que se ha sacado fuera de contexto para argumentar de que Dios va a salvar a todo el mundo en el día final. Pero ese no es el caso si consideramos otras escrituras, ¿verdad? Si consideramos el contexto más amplio de esta doctrina, ¿verdad? Pues equivocada. Así que Dios es amor. Y si en realidad conocemos a Dios, si en realidad profesamos ser, una vez más, hijos de Dios, entonces vamos a practicar el amor porque Dios es amor. Pregunta, ¿es el diablo amor? La respuesta es no. ¿Es Dios amor? La respuesta es sí. Entonces, si yo practico el amor fraternal, yo soy un hijo de Dios. Estoy imitando a Dios. Si yo aborrezco a mis hermanos, entonces soy un hijo del diablo y estoy imitando a mi padre el diablo. Si yo aborrezco a mis hermanos en la fe. Así que una terrible consecuencia, ¿verdad?, que podemos considerar. Primera de Juan 4, versículos 11 y 12. Primera de Juan 4, 11 y 12 dice: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Note, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una vez más, si nos amamos. Entonces, para muchos cristianos que profesan ser seguidores de Dios y de Cristo, que no aman a sus hermanos, en realidad el amor de Dios no se ha perfeccionado en sus vidas, no ha sido cultivado en sus vidas, y por eso es que no pueden amar a otros hermanos en Cristo. No pueden amar a la familia en la fe, porque el amor de Dios no se ha perfeccionado, no ha sido completado en sus vidas. Entonces, esta es una terrible consecuencia también que podemos considerar. Así que, note 1 de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es un mandamiento, hermanos. Es algo que hacemos porque nos nace de nuestro interior amar a nuestros hermanos en la fe. Es un privilegio enorme formar parte de la familia de Dios. Llamarle a Dios nuestro Padre y gozar de la hermosa comunión los unos con los otros en la iglesia del Señor. Es un gran privilegio formar parte de la familia de Dios, hermanos. Así que vamos a procurar estar en paz los unos con los otros. Vamos a practicar el amor fraternal, ese amor sin fingimiento, Romanos 12:9. Ese amor donde ponemos a los demás en primer lugar, como dice Filipenses capítulo 2 del 1 al 4. Vamos a practicar ese amor. Tenemos muchos ejemplos de personajes en las Escrituras que practicaron este amor y nos han sido dejados ahí como ejemplo para que lo apliquemos a nuestro diario vivir. Que cuando el Señor venga, nos encuentre en paz los unos para con los otros. Así que practiquemos este amor, hermanos, que Dios nos ha dejado para que lo practiquemos a través de su palabra. Y déjenme decirle algo: podemos vivir en paz los unos para con los otros. Probablemente usted diga: hermano, yo ya traté hasta lo imposible. Yo ya traté muchas cosas para poder estar en paz con mis hermanos, pero mi hermano o mi hermana X simplemente no quieren tener comunión conmigo. No quieren practicar el amor fraternal. Bueno, usted haga su parte. Haga su parte, porque recuerde esto: en el día final, cuando demos cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en nuestra vida como cristianos, cada quien va a dar cuentas a Dios de lo que hizo, de lo que es bueno y lo que es malo. Si usted hizo su parte, si usted se esforzó por poner en práctica la palabra de Dios y otros no quisieron hacerlo, ellos son los que van a pagar las terribles consecuencias de perder su vida eterna. Pero usted ha hecho lo que Dios desea que usted haga. Siempre hagamos de nuestra parte en cuanto dependa de nosotros. Dice Romanos 12, estemos en paz los unos con
los otros, porque sí se puede, mis hermanos, sí se puede. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, así que vamos a poner manos a la obra y practiquemos el amor fraternal. Vamos a promover el amor fraternal. Ore por sus hermanos en Cristo y nunca le dé vergüenza acercarse a sus hermanos en Cristo y decirles: te amo en el Señor, te amo en el verdadero amor del Señor y te deseo lo mejor, deseo que tu alma sea prosperada. Que no nos dé temor, hermanos, ni vergüenza expresar nuestro amor fraternal para con nuestros hermanos en Cristo. Y una vez más, oremos los unos por los otros, porque estamos juntos en esta carrera que tenemos por delante, la cual nos va a llevar a la eternidad. Muchas gracias por su atención, mis hermanos. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.